Pueden sentarse, hermanos, pueden. Busquen en su Biblia el libro del profeta Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25. Ese capítulo son dos salmos. Los que hay en ese capítulo son dos salmos. El primer salmo es del 1 al versículo 8 y el segundo es del 9 al 12. Del 9 al 12 son dos salmos que contiene aquí el libro de Isaías. El libro de Isaías. El Padre ha decidido quitar y poner fin a aquello que en su tiempo hemos de vivir, la muerte, lo que nos aqueja. Pues ha decidido, ahora sí, el Padre ha decidido matar a la muerte. Se escucha como medio raro, pero sí. Entonces ese es el tema. El Padre ha decidido poner fin a la muerte. Isaías, hermanos, Isaías es hijo de Amós, pero no de Amós el profeta, de otro. Él recibe una visión, la palabra que recibe él, la palabra de Dios siempre va a provocar un efecto, siempre, nunca volverá vacía. Puede ser un sí o puede ser un no, o puede ser lo que nosotros no pensamos o lo que nosotros a veces ni esperamos, pero Dios siempre va a responder. Siempre la palabra de Dios va a traer una respuesta, siempre, y Dios siempre sabe la respuesta. A veces nosotros nos turbamos porque la respuesta de lo que acontece a nuestro alrededor no es lo que a veces nosotros consideramos, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, Amós es el padre de Isaías, pero no Amós el profeta. Isaías entonces va a recibir una palabra de Dios, o va a recibir la palabra de Dios, y cuando digo palabra me refiero a todo lo que Dios dice. A veces podemos decir las palabras, no, Dios tiene una palabra y esa palabra contiene todo, o sea, no está fragmentada. La palabra de Dios no está fragmentada. La palabra, cuando dice Dios dio la palabra, habla de algo completo y algo entero. Entonces Isaías recibe una palabra
recibe la palabra, pero no es para él, sino es para transmitirla, darla a conocer en su tiempo y a las generaciones futuras. La profecía tiene dos efectos. Uno en el momento, para quienes es dicha, y tiene un efecto futuro. Así es la palabra de Dios, así es la palabra del Señor. Tiene su efecto para quienes lo viven en ese momento y se dejan principios para aquellos que van a seguir. Entonces Amós recibe una palabra de salvación para la comunidad, para el pueblo donde él está, pero es una palabra que en sí misma, en su nombre, lleva el sentido, porque Isaías significa salvación o Dios va a salvar. Uno de los ministerios más largos de la Biblia es el de Isaías. Son cerca de 40 a 50 años. De 40 a 50 años tarda el servicio de Isaías para la comunidad. Es en los días, dice la Biblia, de Usías, de Jotán, de Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y Usías, conocido como Azarías, y entonces más o menos se extiende unos 40, 50 años del servicio de Isaías. Isaías comienza su ministerio, según se calcula, como a los 20 años de edad. Comienza bien jovencito, comienza bien joven, aproximadamente a los 20 años de edad, comienza su ministerio, comienza a servir a Dios, Cuando él recibe su llamado, que está en el capítulo 6 de Isaías, se ocupan unos verbos intensos. O sea, en el llamado de Isaías, cuando él recibe por primera vez, él es un profeta cortesano. Existen diferentes tipos de profetas, pero Isaías es un profeta cortesano. ¿A qué se refiere? Él estaba en la corte del rey, era una persona preparada, era una persona con capacidad, pero había profetas que vivían fuera de la corte del rey y vivían dentro de la comunidad, como Amós, que era, por así decirlo, era ovejero, Jeremías, que vivía en la periferia, pero Isaías es una persona que vivía en la corte, era una persona dada a la vida cómoda, a una vida de una persona noble dentro de la cúpula, dentro de la corte de los reyes. Era una persona dentro de lo que se podía decir, era parte de la nobleza, por así decirlo, Isaías. Y cuando Dios lo llama, tiene que hablarle de una manera muy intensa. Ahí se ocupa en su llamado un verbo pual. Una cosa es, voy a poner un ejemplo, una cosa es pedirle a una persona: oye, mira, por favor, vas a la tienda y me traes una Coca-Cola, una Pepsi, algo. Y otra cosa es decirle a la persona que trabaja para nosotros, decirle: oye, yo te ordeno que vayas y me traigas una Pepsi, porque yo soy tu patrón y te lo estoy ordenando, y ve ya, porque tengo sed y la necesito ahora, me urge. Existe una diferencia en el sentido y la intensidad. Cuando aquí los verbos que utiliza Isaías y Dios con él son verbos que tienen una fuerza y un empuje, son intensos, requieren urgencia, son verbos que requieren pasión, intensidad de pensamiento y de acción. No son verbos así muy leves, suaves, en lo que se requiere cierta calma. No, Dios le habla de manera directa, tajante: me urge que hagas esto, pero ya hazlo, pon atención, no te distraigas, porque hay un problema y hay que resolverlo. Así, de esa manera es como Dios le habla a Isaías, de una manera intensa, Estos dos salmos son como unas pinzas que en medio contienen el contenido o la esencia de lo que se va a decir. Y la esencia está en el versículo 6. En el versículo 6 está la esencia de lo que se va a decir en estos dos salmos, o el propósito por el cual se entona o se le canta a Dios.
Isaías dice, Jehová, tú eres mi Dios. Y en el versículo 9, donde comienza a decir, este es nuestro Dios. Jehová, tú eres mi Dios, porque tú eres mío, me perteneces. Tú eres de mi pertenencia, eres de mi propiedad y yo te pertenezco a ti. Dentro de la literatura oriental, y cuando hablo oriental hablo de Moab, hablo de la literatura acadia, de la literatura árabe, de la literatura judía, se tenía el concepto, o se tiene el concepto de que el paraíso es un lugar inalcanzable, nadie lo puede conquistar, es inalcanzable. Y Jerusalén y el monte de Sión tienen esas características, son inalcanzables y nadie los puede tomar y nadie puede penetrar a esos lugares. ¿Por qué no pueden penetrar a esos lugares? Por quien vive ahí, por la persona que mora ahí. ¿Y quién es el que mora ahí? Pues Dios. Dios mora ahí, por eso es inaccesible. No se puede penetrar. Por eso en Isaías cierto sector de los sacerdotes, de la curia, del poder político religioso de Jerusalén, decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová, nadie lo puede tocar, porque efectivamente Jerusalén era inaccesible, lo sabían sus enemigos. Vencer a Dios o tocar a Dios o tocar algo de la propiedad de Dios es meterse en problemas. Por eso este salmo que viene aquí, estos dos salmos comienzan diciendo, tú eres mi Dios, yo te exaltaré y alabaré tu nombre. Y el otro que comienza en el versículo 9 dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y por qué nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación? Porque tus consejos son verdad y son firmeza. Lo que dice en el versículo 25:1 es una secuencia de una armonía que se está dando ahí. Es un himno o canto que se da por el poderío de Dios, por librarlos y salvarlos. Los capítulos anteriores a estos salmos son sentencias o juicios a las naciones que rodean a Jerusalén, que rodean al pueblo de Dios, en este caso, que son, ahí viene en los capítulos anteriores, Tiro, los egipcios, los fenicios, los babilónicos, siempre codiciaron a Jerusalén, quisieron tomarla, quisieron poseerla, las riquezas que tenía, y por eso siempre las echaban, pero nunca pudieron conquistarla como tal, porque era inaccesible por lo que hay o lo que habita en Jerusalén. En el versículo 6, ahí se da la clave del por qué es inaccesible Jerusalén, o la razón de ser del por qué el canto o los salmos. Se habla de un banquete, de una comida. Jehová de los ejércitos hará en este monte. ¿En cuál monte? En el versículo final del capítulo 24 de Isaías dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá como Jehová de los ejércitos, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Sión es el monte de Dios, es inaccesible y solamente Él puede dar acceso a lo que le pertenece a Él. Solo Él sabe a quién invita y a quién le convida a sentarse a su mesa. En el Qumran se encontraron unos documentos de Isaías en donde se ratifica que los miembros que se sentaban a la mesa tenían que tener cierta calidad de moral, cierta calidad de ética, de principios. Aquí se habla de que Dios va a hacer un pacto. Dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte. ¿En cuál monte? En Sión. En Sión va a ser un trato y un pacto con los pueblos. Se sentará Él y hará un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. No es otra cosa más que banquete. Esta cuestión de la mesa
está cuando en Génesis capítulo 14 y 17 y siguientes versículos, cuando Abraham van a conquistar unos pueblos. Después de que se da el asunto de la guerra, se sientan a hacer pacto. Todos los reyes, está ahí Melquisedec, están los reyes que rodean, unos nombres medio raros, que son en hebreo y otros son árabes. Se sientan a la mesa, hacen pacto, toman vino, comen carnes, hacen un trato, hacen un reparto del botín y hacen un reparto de todos los bienes y propiedades que han conquistado. Empiezan a hacer tratos entre ellos. Después de una guerra, después de una batalla, y allí está Abraham. Abraham le dice a los otros reyes: líbreme Dios de hacer pacto con ustedes, no quiero de ustedes nada, porque lo que yo tengo a mí me basta, y a quien yo tengo es a Dios. A mí me basta Dios y eso me es suficiente. De ustedes no quiero ni siquiera un botón de una camisa, ni siquiera quiero el cordón de algún zapato. Quédense con todo, no quiero nada. Lo único que pido es para aquellos que me acompañaron para liberar a mi gente, les toque algo. Eso es lo único que yo quiero. Y hacen pacto, es una comida, es un banquete. Hacen un culto, hacen oración, se lee la escritura, se da la bendición. Y allí está Melquisedec y está Abraham. En otra figura similar a la que se da en estos salmos que están aquí en Isaías, está en el Salmo 23, cuando dice David: porque aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Es decir, hay guerra, hay un pleito, hay una persecución, hay un conflicto. Y entonces se da la misma figura. Se hace un banquete, se sienta la persona perseguida, se siente el protector y se dialoga y se llega a un pacto y a un trato. ¿Sí me están entendiendo? Lo que aquí lo que estos salmos están indicando es: se va a glorificar a Dios porque ha decidido sentarse con nosotros para hacer un trato y un pacto. Ha decidido Él sentarse y convivir con nosotros para poder efectuar un trato que nos va a beneficiar, un acuerdo que nos va a beneficiar. De eso se trata aquí estos salmos, de un pacto y un acuerdo. Ese pacto y ese acuerdo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Lo va a decir el versículo 8. Jehová es fuerte, es nuestro Dios. Jehová, su consejo es para vida, su consejo es para bien. Los consejos que Dios nos da siempre van a producir nuestro bienestar y nuestro beneficio. Por eso es digno de toda alabanza y toda gloria, porque Jehová es nuestro Dios y siempre hemos esperado en Él. Y cada vez que nosotros hemos esperado en Él, Él siempre nos responde, porque vale la pena hacer trato con Dios, vale la pena hacer un pacto con el Señor, confiar en Él, porque Él ha decidido venir, descender, sentarse a la mesa con nosotros, protegernos, darnos su palabra, darnos su consejo para ayudarnos. En el versículo 8 dice Isaías, la parte final: lo ha dicho el Señor, lo ha dicho. Ese lo ha dicho es un verbo intenso, es un piel, es decir, yo lo he dicho, y cuando Dios dice algo, no hay quien se le oponga. Hablar es una realidad operante de parte de Dios, cuya acción, una vez que Dios hable o habla, no se puede impedir. Una vez pronunciada la palabra, no se puede evitar, la cual alcanza un efecto, sea una bendición o una maldición, en su máxima eficacia. Tiene el sentido de estar atrás y empujar. Es la proyección hacia adelante de lo que está atrás. Es el paso a la acción de lo que se piensa y que se halla en el corazón, en el centro de la persona que la manifiesta. La palabra que aquí Isaías está dando es eso. Es la proyección del pensamiento de Dios, la parte material y visible de su voluntad. Posee un dinamismo y un poder destructor para destruir aquello que le hace daño al ser humano. Eso es el dabar de Dios.
Esa es la palabra. Y va con intensidad, va con fuerza. Cuando Isaías está hablando, no está hablando diciéndole, pueblo, buenos días. No, les está prácticamente, está él con toda su emoción, con toda su voz, con toda su fuerza, con todo su intelecto, les está hablando y les está dirigiendo, porque así lo exige la palabra. La palabra de Dios exige a aquellos que la poseen y a aquellos a quienes se les deposita que tienen que poner mente, corazón y todo su ser en ella, todos los recursos al servicio de aquel que los ha llamado. Dios nos llamó aquí a Maranata, a ti te dio una palabra, se sentó contigo, te llamó, te trajo, para que tú pongas toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza para edificar a su iglesia, para que puedas edificar al pueblo por el cual Él derramó su sangre. Eso es lo que dice Isaías aquí. Dios a mí me dio una palabra con intensidad y con fuerza, para aquellos que sean alcanzados por ella, también pongan todo su corazón, toda su mente y toda su fuerza, porque Dios ha decidido hacer un pacto contigo, un pacto de vida, un pacto de salvación, un pacto de amor. Y dice, yo destruiré a la muerte, yo la voy a destruir. Y es un verbo también intenso, es algo que requiere toda la capacidad de quien va a ejecutar. Es decir, cuando Dios determinó aniquilar aquello que a ti y a mí nos afecta, nadie lo va a detener. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es en sí la muerte? La muerte es un evento histórico, daña la vida, la amenaza. En el caso del contexto de aquí de Isaías, para ellos todo lo que les amenaza la muerte es el desierto, el mar, el pecado, la enfermedad, el caos, las tinieblas. Es una catástrofe para el hombre. La muerte es la ausencia del aliento, ausencia de Dios. No se posee el ruaj, el nefesh, no se posee el neshamah, es decir, la vida se ha apartado de mí. El aliento, la vida, el espíritu no es más. El individuo puede morir, pero no deja de ser, Es cuando las fuerzas de la vida que posee un individuo empiezan a flaquear. El Tanaj judío considera a algunas personas muertas, las considera muertas, al ciego, al leproso, al paralítico, a la mujer o al hombre estéril. Eran vidas sin sentido. Es decir, Dios, en lo que está diciendo aquí Isaías, Dios, si tu vida le rodea ciertos aspectos que pueden causarte estragos y que pueden impedir cumplir el propósito de Dios en tu vida, los va a quitar. Si hay algo que a ti te estorba, te está aniquilando, te está mermando, Él te va a quitar ese problema. Nadie lo va a impedir, te lo va a quitar. Él lo ha decidido y va a poner toda su capacidad, toda su fuerza, toda su mente y todo su ser. Ha decidido destruirla. Es una acción intensa, perfecta, completa. La va a devorar. Esa palabra la va a devorar, la va a arrancar, la va a hacer pedazos, la va a desmenuzar. No va a quedar de ella absolutamente nada. Se la va a engullir, y no por un momento, sino para siempre. Se la va a engullir, la va a desaparecer. No va a ser más. Se acabó. Dice, definitivamente todo aquello que le afecte, aquellos a quienes yo he decidido yo darles la vida, yo he decidido librarlos de todo aquello que les pueda perjudicar y les pueda afectar. En el caso histórico del pueblo de Dios, eran los tiros, los babilónicos, asirios, egipcios, fenicios, que constantemente lo acechaban y constantemente le asediaban. Porque no es vida, no se puede vivir con la inquietud o con el pensamiento
de que he tomado malas decisiones y que me he comprometido más allá de mis fuerzas. Un ejemplo. Y resulta ser que ahora acabo de contraer una deuda que va más allá de mis fuerzas y ahora desafortunadamente hasta el sueño se me va. De eso Dios te va a dar la capacidad y la inteligencia para que puedas salir de ella, para que puedas negociar, para que de una u otra forma puedas tú salir adelante. Si en una situación, pongo ejemplo de tu trabajo, hay factores que no podemos controlar, hay factores que están fuera de nosotros, y más aquí en Coatzacoalcos. Hay factores que nosotros no controlamos, hay factores que van allá más de nuestra fuerza, de nuestro pensamiento, y pueden causar estrés o temor. En el caso de Isaías, eso es lo que vivían, el asedio de un enemigo que les mermaba y les quitaba el sueño, les quitaba la tranquilidad y les quitaba la paz. Y Dios les dice: yo me voy a sentar contigo, te voy a librar, voy a hacer un trato contigo. Y eso que a ti te merma, lo que a ti te hace daño, lo que a ti te perjudica, yo me voy a encargar de librarte. Me voy a encargar de ayudarte y socorrerte, de tenderte la mano. Lo voy a hacer por piedad y por misericordia. Es un himno entonces que nos conlleva y nos arroja a la liberación de todo aquello que nos pueda quejar y exclamar un canto de liberación para con Dios. Y sí tenemos mucho por qué estar agradecidos nosotros. Tenemos mucho, los que estamos aquí en Maranata, por qué estar agradecidos. Dios no escatimó ni escatimará todas sus fuerzas y toda su sabiduría y todo su consejo para librarte a ti y a mí. Pero lo que aquí se pide es confiar, entregarle la vida a Él. Escuchen, hace unos 6 meses fui a visitar a un amigo. Él tenía su biblioteca y tiene acceso a una biblioteca él. Y él me dijo: mira, tengo unos libros yo aquí, pero hay algunos que son en otro idioma, y me comentaron que, bueno, yo mira, no sé mucho. Le dije: dímelos, muéstramelos. Y sí, ya me los mostró. Tenía el Zohar. El Zohar es un libro que escribió un judío y está en hebreo. Y habla de magia negra, de espiritismo, invocación de espíritus. Y lo hizo un judío. El Zohar. Después me mostró otro libro, que es la biografía del diablo, de Satanás. Yo no busqué esos libros, no los busqué. A mí me pidieron, yo fui. Pero libros peligrosos, son libros seductores, son libros que el que los lee seducen, seducen esos libros, atraen. Ya agarré y dije: ven, tráelo pues. En ese libro donde habla de la biografía del diablo, ese estaba en español, el otro estaba en hebreo. Ese de español, lo que más me llamó la atención, lo escribió un judío, ese libro de biografía del diablo lo escribió un judío. Lo que más me llamó la atención de ese libro es que había una parte en donde decía, hablaba ahí el espíritu del mal, porque era el que hablaba. Y decía: el hombre piensa que hay que invocarme para... No, dice. Lo único que basta para que el hombre me siga es que haga su voluntad y no la de Dios.
Porque cuando el hombre hace su voluntad y no hace la voluntad de su creador, dice, en automático dice, ya me pertenece. A esta persona le dije, este libro, quémalo, no lo leas, es peligroso, es mortal. Y lo escribió un judío. Me voy a salir del texto. Ezequiel, lo que rodeaba a Israel no nada más era la cuestión física, sino eran cuestiones a veces morales, espirituales, que lo estaban llevando a la muerte. Decisiones malas, un intelecto, una capacidad fuera de la voluntad de Dios conduce a la muerte. A la muerte. Todo aquello que conduzca a la muerte, apártate. No hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Eso es lo que invita estos salmos. Invitan a que quien entone estos salmos recuerden que Dios ha sido bondadoso y piadoso y que se sentó a la mesa conmigo, que ese Creador vino y me protegió y me cobijó y me dio su bendición, que los dones y talentos que Él me ha dado y otorgado son para que yo aprenda a confiar en Él, alabarle y glorificarle, porque Él me ha librado de la muerte, me ha librado de malas decisiones, me ha librado de cuestiones de ira, contienda, pleitos. No vale la pena, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, no vale la pena amargarse, no vale la pena guardar rencor, no vale la pena odiar, no vale la pena estar alimentando raíces o ciertas cuestiones en nuestra vida que son callejones sin salidas, como lo hicieron esa comunidad a la que Isaías les habla. Sí, efectivamente, Dios en el tiempo de Isaías a esta comunidad se arrepiente y los salva. Los salva. En Jeremías se repite lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo con Jeremías. Y el mismo pueblo vuelve a decir, templo de Jehová es este, templo de Dios es este, con la mentalidad de que Jerusalén es una fortaleza, que es un paraíso, porque ahí está Dios, porque Dios hizo un trato y un pacto de vida, porque donde Dios se para hay vida, hay perdón, hay salvación, hay misericordia, hay restauración, hay salvación y hay vida que se nos ha otorgado. Pero se les olvidó a estos. Viene Jeremías, igual pasa lo mismo, templo de Jehová, templo. Y saben, hermanos, y Jeremías les contesta, no, ya no. Y es entonces cuando se los llevan los de Babilonia, se los llevan a Nabucodonosor, Nosotros somos afortunados, tú y yo, porque Dios se sentó con nosotros a platicar. Se nos ha parecido en la vida y obra de Cristo. Cristo nos dio su palabra, una palabra de perdón, de salvación, una palabra de vida, una palabra de misericordia, una palabra para salvarnos. Dice el versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, menesteroso, turbión contra el desamparado, contra el que estaba débil. La Taná judía, dentro del sistema judío, todos estos no merecen compasión. Por eso Cristo, cuando llega y se acerca y se sienta a la mesa, le critica, dice, y por eso en los evangelios Él sana paralíticos, es decir, gente considerada muerta en vida, les da vida. Gente pobre se sentó con Él, gente desahuciada, gente necesitada, afligida,
se sentó con él a la mesa. Cristo es el cumplimiento de esta palabra. Por eso la cúpula no habían cambiado, ¿eh? Esos judíos son tremendos, ¿eh? Son tremendones, no habían cambiado. Y le dicen, si tú con puro pobre, cojo, ciego, tuerto, estéril te juntas, con puro pecador desechado. Y Cristo dice, no, yo vine por ellos, vine por ellos. Por eso en Lucas hay una frase que dice, porque el reino de Dios está cerca de ustedes. Él o aquí, y el reino de Dios es Él. Dios ha hecho un trato contigo y conmigo. Esto que aquí, de lo que habla Isaías, es la vida y la obra de Cristo. Él se sentó a la mesa, lo criticaron, le dijeron que era un pecador, que él era un samaritano, porque así le dicen, le dijeron lunático, endemoniado, le dijeron que era un hijo bastardo, porque así le dicen, así vienen los evangelios, que era un hijo bastardo, y a él no le importó nada con tal de sentarse a la mesa con nosotros, para que nosotros pudiéramos cantar. Josh McDowell tiene una cita en un libro, dice, Dios prefirió venir aquí a la tierra a sentarse a llorar con nosotros para que el día de mañana nosotros podamos reír con Él, podamos cantar con Él. Somos bienaventurados y somos dichosos. Podemos entonar este salmo porque Dios nos ha dado su palabra. Se sentó con nosotros, nos ha salvado, nos ha librado y nos seguirá librando. Siempre tengamos un corazón agradecido. Siempre tengamos un corazón agradecido. Lo mejor de ti, dalo. Esta es tu comunidad. Este es tu pueblo que Dios te dejó. Te dejó con tus hermanos, nos dejó con nuestros hermanos. Una sangre fue derramada, un mismo pacto, una misma sangre. Lo mejor de ti, apórtalo a la iglesia. Sea en mente, en corazón, en mano, lo que hagas, apórtalo, porque para eso fuimos llamados. Para eso nos llamó. Y efectivamente Él hizo un pacto con nosotros. Y fue un pacto que a Él le costó la vida. Y fue un pacto que le costó todo, por amor y por misericordia. Y sí podemos decir, Señor, tú eres mi Dios, yo te exaltaré y alabaré tu nombre, porque no siendo nada y siendo polvo, me redimiste. ¿Qué tantas cargas no nos ha quitado Dios? ¿Qué tantos problemas no nos libró? Nos sacó de la muerte, de caminos que no conducían a nada bueno, caminos que si hubiéramos seguido en esos caminos, no estuviéramos aquí, yo no estuviera aquí. ¿Quién sabe qué sería de mí? Pero estamos aquí, gracias a Dios, completos, sanos, con una familia, con hijos, con nietos, tienes trabajo, tienes un sustento en tu casa, puedes sentarte a comer, tomarte un cafecito, tienes a tu nieto, lo puedes abrazar, besar. Hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados para vida, para vida. Dios te dio la vida para que la vivas y la disfrutes, para que podamos cantarle. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Por eso vino y se sentó. Que el Señor nos conceda cantar estos salmos. Él es mi Señor, es mi Dios, mi Salvador. Él me aconseja. Haré su voluntad. Le amaré y le seguiré. Es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos ha salvado. Siempre hemos esperado en Él y siempre nos ha librado. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Cristo. Amén. Él dio todo por nosotros. Nosotros, como le dijo Pedro en una plática que tuvieron, la última, el resucitado le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo Pedro, no puedo agapearte, solo te puedo filiar. Soy débil, le dijo Pedro. Que en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestras flaquezas, pedirle al Señor que nos conceda un corazón agradecido, un corazón bondadoso, un corazón piadoso. Y les vuelvo a comentar, lo mejor de ti, dalo a tu iglesia, porque es tu tiempo. Es tu tiempo, no hay otra vida, solo se vive una vez. Lo que puedas contribuir para tu hermano, una oración, un ayuno, una motivación,
un abrazo, algo. Lo que Dios ponga, hazlo con tu hermano. Somos una comunidad. Por eso viniste a Maranata, porque te trajo Cristo por un pacto de salvación y de vida, para que le puedas amar y le puedas servir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das, por tu amor y tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, y compasivo, y bondadoso y misericordioso. Tu palabra nos enseña, Dios, que debemos de amarte y honrarte. Señor, somos humanos, tenemos defectos, somos débiles, frágiles, pero queremos amarte, por eso estamos aquí. Queremos, Señor, agradecerte que nos has salvado de la muerte, nos has salvado de muchos problemas, de muchas enfermedades, de muchas plagas, nos has salvado de muchas malas decisiones y nos has puesto en un camino correcto, que es el del Evangelio de Jesús, la salvación. Gracias, Padre, porque en tu amor y en tu bondad revelaste a Cristo en nuestro corazón. Dice tu palabra para que la pudiéramos entender y comprender. Cristo se nos apareció, se nos reveló, Padre, y te acordaste de nosotros y nos visitaste, Padre, y nos has librado de muchas situaciones difíciles y adversas. Te agradecemos, Señor, por el pacto de vida que has hecho con nosotros y que nos has librado de esos caminos de muerte, de destrucción. Líbranos, Señor, de la ira, de la contienda, del pleito, de la amargura. Que en nuestro corazón, Señor, Padre, no contribuyamos ni alimentemos, Señor, aquello que nos pueda mermar sentimentalmente, espiritualmente. Aparte de nuestra vida, de nuestro hogar, todo aquello que pueda dividirla, causar algún problema, cúbrenos con tu sangre. Que tu palabra, tu pacto de vida sea sobre nosotros. Tu palabra nos guíe, nos alimente, porque tu consejo es firme, tu palabra es firme, es vida y es salvación. Padre, bendícenos como iglesia, a cada uno de nosotros. Bendice a Maranata, prospera Maranata, cuida a sus niños, cuida a sus jóvenes, cuida al consistorio, diáconos, a las maestras. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor que tú nos has dado para tu pueblo y tu iglesia, que podamos contribuir con misericordia, con bondad, dar lo mejor, Padre, porque es nuestro tiempo, es la vida que nos has otorgado. Concédenos, Señor, apartarnos de todo aquello que nos impida servirte y amarte con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a alabarte, siempre con un corazón agradecido y alegre, y bendícenos, Señor, y líbranos del mal. No tomes en cuenta nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor. Limpia nuestro corazón de todo pecado y quita de nosotros todo aquello que no es nada bueno y que solamente lleva a callejones sin salida. Que tu palabra siempre nos libre y que nos dé la capacidad y tu gracia para ir en pos de ti siempre. Guárdanos y bendícenos, Señor, del pequeño al más grande. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor del Padre, el amor eterno del Dios viviente, ese amor que no tiene principio ni fin, sea contigo y tu familia. La gracia que es en Cristo Jesús, gracia que fue manifestada en la vida y obra de Cristo, sea contigo y tu familia. Y la comunión con el Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida, sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo que Cristo compró con su sangre, donde quiera que se predique su evangelio. Amén y amén. King